¿Ha mejorado o ha empeorado? Vamos a analizarlo, amén. Ojalá usted haya traído para escribir, porque va a estar muy interesante lo que vamos a hablar hoy y le sirve para que usted dé esa conferencia. Después lo invitan a algún lugar y da esta conferencia que hoy vamos a tener, amén. Y si no, pues que el Espíritu Santo le dé una memoria y una mente hoy llena de sabiduría. Y para eso vamos a orar, para que Dios nos dé hoy sabiduría. Padre, en este momento presentamos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú, Señor, nos des sabiduría, nos des inteligencia, nos ayudes a captar lo que nos quieres enseñar en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia, por el remanente de los 300 valientes que estás levantando, Dios, para vencer a Amalek, al ejército enemigo, Señor, que se levanta en contra del pueblo de Dios. Señor, hoy danos sabiduría, danos inteligencia, y que no sea yo sino tú hablando a cada vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a mirar entonces, como título podría ser la evolución de la iglesia. La evolución de la iglesia, amén. Y vamos a mirar más aspectos de la iglesia bíblica. Vamos a rescatar en primer lugar de la iglesia bíblica. Vamos a mirar que la iglesia creció en cantidad. Lo primero que vemos en la evolución de la iglesia es un crecimiento. Amén. Un crecimiento ¿en qué? En cantidad. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 personas, como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Cantidad. A veces se pelea con la cantidad y hay mitos dentro de las iglesias pequeñas. Decimos cosas como: Dios no quiere cantidad sino calidad, decimos nosotros. Pero también la cantidad va de la mano con la calidad también. Amén. Lo ideal es que estén las dos cosas. Amén. Que estén las dos cosas, la cantidad y la calidad sería lo ideal. Y la iglesia primitiva creció en cantidad. Ahí mismo en el verso 47 del capítulo 2 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Además de 3,000 que quedaron, cada día se añadían más. 3,100, 3,200, 3,210, y se iban añadiendo cada ¿cuánto? Todos los días a la iglesia. Era una mega iglesia ya. Amén, una mega iglesia. Ojalá uno pudiera invitar a Pedro para predicar y que se llene con 3,000 de una vez la iglesia, ¿no? El evangelista Pedro. Pero eso fue lo que hizo el Señor en primera instancia, traer un crecimiento en cantidad. Hay más versículos que hablan sobre ese crecimiento en cantidad. El capítulo 5, versículo 14 de Hechos dice: y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Amén. Iba aumentando el número de la iglesia. Si somos la iglesia correcta, tiene que aumentar esta iglesia en cantidad. Tiene que aumentar, amén. Si el Señor está con nosotros, si somos la iglesia bíblica, tiene que aumentar en cantidad. No tienen que irse. La idea sería no que se vayan, que ay, no volvió el hermanito, no volvió. No, al contrario, que lleguen más. Amén. Que lleguen más almas a los pies del Señor. Esto requiere un trabajo arduo. Eso no es así como así.
Eso requiere cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de esta conferencia, de esta palabra. Entonces, el crecimiento en cantidad es bíblico. Amén. Sí es bíblico. Y sí estaba en la iglesia primitiva y sí tiene que estar en nuestra iglesia hoy. En esa evolución, la iglesia tiene que aumentar en cantidad. Amén. Lo que pasa es que el pastor, cuando está desanimado, dice esas cosas. Dios quiere es calidad y no cantidad. Pero no es verdad, Dios quiere cantidad también, las dos cosas, las dos. Amén. En segundo lugar, la iglesia creció. ¿Por qué creció? Por los grupos pequeños. Amén. Por los grupos de paz creció. Obviamente por el Espíritu Santo, ¿no? En primera instancia el Espíritu Santo tenía que estar ahí. Amén. El fruto. Amén, así es. Empezaron los cristianos a llevar fruto. ¿Y qué sucedía? ¿De qué forma se llevaba el fruto? A través de grupos pequeños. Miremos si la iglesia hacía grupos de paz o si se lo inventó el pastor. Miremos si la iglesia bíblica tenía grupos de paz, o sea, grupos pequeños. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. ¿Cada cuánto había culto? Todos los días. Vea, ahí así era, así de una. La gente llegaba del trabajo para la iglesia, porque todos los días había culto. Amén. Vamos a imponer esa norma. No, mentira, no se asuste, no se asuste. Pero todos los días iban a la iglesia. ¿Cómo no iba a haber un avivamiento así? Imagínese todos los días un culto así como este. Bueno, hasta mejor. Todos los días un culto así, lleno. ¿Cómo no iba a haber avivamiento si buscaban a Dios? Dice, estaban en el templo en culto todos los días y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que recibían en el templo, lo vivían ¿en dónde? En las casas. El pastor predicaba sobre Dios es amor, amados los unos a los otros. ¿Dónde lo practicaban? En los grupos de paz, en las casas. No podemos decir o cantar, somos una familia en Dios y nos amamos, cuando ni siquiera el nombre. Mejor, bueno, voy a hacer la pregunta, pero no me responda para que no pase colores ahorita. ¿A cuántos hermanos de la iglesia usted ha llamado y ha charlado con ellos? De esta iglesia, usted ha charlado con ellos, los ha saludado. No me responda para que, si la respuesta es no, pues no le dé pena. Y decimos, somos una iglesia unida. A mí me gusta la iglesia Oreb porque allá somos unidos. Es una iglesia pequeñita y estamos unidos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Somos unidos? ¿De verdad estamos compartiendo el pan como familia en Cristo? Amén. Ahí queda la pregunta. Ellos hacían sus grupos de paz y vivían lo que aprendían en el culto, lo vivían en el grupo de paz. Amén. No podemos decirle a alguien, sonríe, Cristo te ama, Jesús, Dios es amor, Cristo te ama, si nosotros ni siquiera nos demostramos amor entre nosotros mismos, entre la misma familia. Amén. Y queremos ganar con el amor de Dios al mundo. No se puede. Amén. Es incoherente. Dios les bendiga. Hermano Kevin, bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones también. La invitada. Amén. Kevin. María, bendiciones. Qué bueno que está María. Dios te bendiga. Démosle un aplauso al Señor por María, que hoy nos acompaña. Qué bueno. Y por Kevin. Qué bendición tan grande. Amén. Dios les ha traído con un propósito muy hermoso. Amén.
Y hacemos esto, interrumpimos el culto porque toca aplicar lo que estoy diciendo, ¿sí? Del amor de Dios. Somos una comunidad que nos amamos, nos apoyamos unos a otros, María. Aquí somos una familia, aquí estamos en confianza, ¿sí? Nadie es más que nadie, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? Amén. Ese es el fruto de buscar a Dios. Mire, María, le presento a la hermana Gloria. Levante la mano. Gloria, ella es chévere. La hermana Gloria 2, allá está atrás. Está Adriana también, es chévere, es una joven muy chévere en la iglesia. La hermana Argenis también acá. El hermano Fernando está acá. Hombre de Dios. La hermanita Mari, que es la exnovia, es la exnovia del hermano, o sea, la esposa, ¿sí? La exnovia porque ya son casados, ¿no? Zaira también está ahí, Zaira, ¿sí? Zaira. Está el hermano Ernesto también, amén. El hermano Castro está ahí también. Y los pastores, está Arlinson por allá en audiovisual, el DJ de la iglesia, amén, ahí maneja. Entonces, mucho gusto, María, amén, gloria a Dios. Damos un aplauso por María. Ahí está Kevin también, bien, aquí, amén, bienvenida, amén. Aquí está la presencia de Dios, aquí somos gente común y corriente que mañana nos toca ir a trabajar, pero que necesitamos de Dios, amén, y que queremos que Dios nos use para ser de ayuda a personas como María que vienen a buscar de Dios. Entonces cuenta con nosotros, amén. Bien, muy bien. Eso es vivir en comunidad, la iglesia de la Biblia. Estamos analizando la iglesia de la Biblia. Queremos ser como la iglesia de la Biblia. Amén. Ellos vivían así en comunidad, compartían. ¿Usted cree que Jesús cuando entraba a una casa, él entraba con todo el protocolo así, y guardaespaldas y Pedro, aunque Pedro andaba armado, ¿no? Pero con escoltas y todo así, no. Hasta Jesús lo empujaba a la multitud, ¿cierto? Y le chifló a Zaqueo: ¡Ey, Zaqueo! Baje ese árbol, cuidado se cae, camine a su casa, vamos a echar almuerzo allá a su casa, Zaqueo. Y era una persona sencilla y que andaba en unidad, inspiraba confianza, tanto así que los pecadores se acercaban a él, decían: este no es religioso como los otros, es asequible a la gente, amén. Por los grupos de paz, por esa unidad que se vivía, los grupos de paz que comían en las casas, se añadía la gente a la iglesia. Lo malo, dice un dicho, que se forman las roscas, ¿cierto? Las roscas entre la gente, ¿no? Y lo malo de las roscas es que no estar en la rosca, ¿no? No formar parte de ese combo, de ese grupo. Pues así veía la gente al pueblo cristiano: oiga, tan chévere, oiga, esa bulla que es. No, están en un grupo de paz, vea esas carcajadas, allá están que se ríen los cristianos. Y esos salen así barrigones como el pastor. Barrigones salen de esas reuniones porque comen. Y tan chévere esa gente, ¿no? Yo quiero ir, yo quiero formar parte de ese grupo de personas. Amén. Y se añadía la gente cada día a la iglesia por esa unidad. Amén. Entonces, sí crecía la iglesia a causa de los grupos en las casas, de las reuniones en las casas. Capítulo 20, versículo 20 de Hechos. Sí crecían en unidad, en sencillez, en compartir. 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, y por las él predicaba en público. ¿Y en dónde? Y en las casas. En las casas no solo se compartía, en las casas se aprendía, se daban los discipulados, amén, se daban
los cursos, las enseñanzas de forma particular, amén, de forma informal, amén, se enseñaba en las casas, amén, en los grupos de paz se enseña también la palabra, se aprende, no solo se comparte. Los grupos de paz no es una reunión para molestar y reír, también hay palabra, amén, también se aprende. Eso hacía la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasó? La iglesia primitiva fue creciendo en esa unidad, en el poder del Espíritu Santo, y se expandió por todo el mundo. Se predicaba el evangelio, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio en la iglesia. Resulta, voy a entrar en esa evolución, voy a entrar en esa transformación de la iglesia. ¿Qué pasó? Muchos dicen que la iglesia católica es la verdadera, que la de los testigos de Jehová. ¿Qué pasó? Si la iglesia verdadera es esta. Aquí dice católicos, acá dice testigos de Jehová aquí. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó? Miremos. En el año 313 aproximadamente, el emperador Constantino se convierte al Señor, ¿sí? El emperador romano se convierte al Señor y legaliza el evangelio. Ya paran de matar tanto cristiano. Ahí cesa la persecución hacia los cristianos. Entonces el emperador acepta a Cristo, él se arrepintió sinceramente, ¿sí? Él fue sincero en su arrepentimiento y se volvió cristiano. Por fin un presidente cristiano, ahí en esa época. Amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, porque es una bendición que aún los mandatarios se conviertan y se arrepientan. Amén. Él se convierte y todo va bien. Luego, en el año 323 aproximadamente, Constantino empieza a construir edificios, las catedrales, las famosas catedrales. Antes de Constantino no existían las catedrales, las iglesias grandes y bonitas no existían. Él en su anhelo de hacer cosas para Dios y de usar su poder y sus riquezas para Dios, como era cristiano, un rico cristiano con plata, pues dijo, pues, ¿qué hago? Hagamos unas iglesias muy bonitas, y empezó a construir edificios para Dios. Lo hizo sinceramente, pero empezaron ya cosas irregulares. Ya empezó a cambiarse la mentalidad de la gente, que ya no se reunían en las casas, que ahora ¿dónde iban? Tenían que ir a la catedral, a la gran iglesia que construyó Constantino, y que ese era el lugar indicado para encontrarse con Dios, que ya en la casa ya no. Todo el mundo a la catedral, todo el mundo a esos grandes edificios que empezaba a construir Constantino. Amén. Entonces ya la gente creía que el evangelio lo vivía cuando había misa, porque así se empezó a llamar. Cuando había misa, yo me pongo el traje de cristiano, y como allá es donde está Dios, allá vivo como cristiano. Salgo de la misa, salgo de la catedral, y ahora soy un pecador común. Entonces se descentralizó, o más bien se centralizó el culto a Dios, pero se descentralizó o se desorganizó la vida cristiana. Amén. El vivir el cristianismo en la vida cotidiana. Amén. Más adelante, el emperador Teodosio, en el año 400 después de Cristo, él prohíbe todas las otras religiones en Roma. Ahora matarían al que no fuera cristiano. Entonces toda la gente, ¿qué le toca hacer? Volverse cristiana por obligación. Pareciera que fuera un avivamiento, pero no, fue todo lo contrario,
porque entonces ser cristiano era como ir y sacar la cédula, o como ir y inscribirse en el CISBEN. Ser cristiano, buenas, vengo para ser cristiano. Ah, sí, trajo los papeles, sí, aquí están los papeles, listo, credencial de cristiano, ya es cristiano. Se volvían cristianos sin tener un encuentro con Dios, sin nacer de nuevo, sin encontrarse con el Dios sobre el cual ellos creían. Amén. Entonces el cristianismo se impuso, pero no el cristianismo, sino se impuso una religión. El Estado le impuso a la fuerza a la gente en quién creer y qué hacer. Entonces se impuso, por eso dice católica, que quiere decir universal, ¿sí? Universal, todo el mundo obligado, como lo que quieren hacer los musulmanes, ¿sí? Obligar a que crean en Mahoma, así. Y eso no era lo que el Señor quería. Eso no era lo que el Señor quería, que se impusiera una religión, porque ni siquiera un encuentro con Dios. La gente tenía que encontrarse con Dios, amén. Encontrarse. Yo no puedo creer en alguien que no conozco. Tengo que conocer a ese alguien para creer y para seguirlo y para tener una comunión con Él. De resto es imposición. Se impone esa religión, y ahora todo el mundo, hasta los vikingos se volvieron cristianos. Cuando llegaron a Inglaterra decían: requisito para tener tierras aquí en Inglaterra, volverse cristiano. Ah, listo, ¿y qué hay que hacer? No, arrodíllese y el cura ahí le hace sus cosas y ya es cristiano. Un asesino vikingo se volvía cristiano así como así. Esto, ahí perdió la esencia al cristianismo, de la comunión con Dios. Ahí la esencia de la salvación fue tocada. Amén. Ahí ya tocamos fondo. Se tocó fondo ahí. Terrible, ¿no? Muchos se hacían cristianos sin tener una experiencia con el Dios que decían creer, sin nacer de nuevo. La Biblia se excluyó de la gente. Ya la Biblia estaba en latín, en idiomas ajenos a la gente no tenía acceso a la Biblia. Y como le impusieron la religión, ¿cuál era la única alternativa de la gente? Creerle al Papa, creerle a esos hombres y confiar de que lo que ellos estuvieran diciendo así estuviera en la Biblia. Entonces tuvo poder la iglesia y empezó a manipular. Amén. Porque la gente no tenía la Biblia, no podían comprar una Biblia, no tenían acceso a una Biblia. Y si el Papa decía todo el mundo debe usar falda para entrar al cielo, la gente decía: bueno, él es el representante de Dios en la tierra, se supone que eso dice la Biblia, porque él es el mensajero de Dios. Y empezaron a manipular, se inventaron cosas como el purgatorio, no el purgatorio, sino el purgatorio, ¿sí? Para quitarle el dinero a la gente. Querían construir el Vaticano. ¿Sabe de dónde salió la plata del Vaticano? De la plata que le sacaban a la gente diciéndole: si usted echa la moneda en el tarro y paga una misa, paga una oración por su ser querido que ha muerto, cuando suene la moneda en el tarro, salta el alma para el cielo. Ese era un dicho que se movía en esa época. La moneda suena, el alma salta. Era el refrán. Y sáquele plata a la gente. Ese dineral del Vaticano no salió porque sí. No, Dios no dijo: tomen, hijos, les doy. No, ese era una estafa. Llamemos las cosas como son. Era una estafa, porque la Biblia no enseña nada de eso. No enseñaba nada de eso. Y otras cosas más. Entonces hubo un monje que se llamó Lutero. Él era un monje católico. Y él dijo, como tenía acceso a la Biblia, dijo: estamos haciendo mal. Le dijo a sus compañeros: ¿por qué engañamos a la gente así? ¿Por qué esto está mal? No, vea lo que dice la Biblia. Somos salvos es por fe y no por obras. Vea lo que dice la Biblia. Y empezó a escribir, a decirle a sus compañeros católicos y curas
los errores que ellos tenían. ¿Qué pasó? Se pusieron bravos en contra, se pusieron en contra de Lutero y lo quisieron matar, pero Dios lo guardó, Dios le guardó la vida en muchas ocasiones. Y bueno, antes de eso, cuando Teodosio prohibió la religión en el 400, otras religiones, hubo un conflicto, no les había dicho, pero es importante resaltarlo. En esa época habían otras religiones, tenían la diosa Diana, entonces hacían el muñequito de la diosa Diana a la que adoraban, y pues era un negocio porque vendían ese muñequito a todo aquel que adoraba a la diosa Diana. Cuando prohíben el cristianismo, la gente se le revela al emperador. ¿Cómo nos va a tumbar el negocio? No es que nosotros vendemos los muñequitos de la diosa Diana y ahora usted prohíbe que se adore a la diosa Diana, y se le revela al pueblo, al emperador. Entonces el emperador, muy sabio, muy sagaz, dice: bueno, vamos a hacer algo para que a ustedes no les quiebre el negocio, y no puedo permitir que ustedes sigan otra religión de la diosa Diana, por ejemplo. Entonces cámbienle el nombre, ya no le pongan Diana, sino póngale María, Santa María. Y otro dios, un dios allí de esa época, un dios masculino de esa época, les decía: usted póngale San Pedro y siga vendiendo sus muñecos, y todos contentos. Y así fue como entró la idolatría a la iglesia. Y como la gente no tenía acceso a la Biblia, que dice no te harás imagen y semejanza, la gente no sabía eso, y mucho menos la iglesia de aquella época lo iba a divulgar, pues todo quedó así. Amén, todo quedó así, y las imágenes se infiltraron en la iglesia. Amén. Eso fue lo que sucedió. Si no me cree, vaya al hermano Google e investigue y verá que es así. Amén. Exactamente. Entonces se cambió, en vez de evolucionar, cambió lo que acabamos de leer de la iglesia primitiva, cambió totalmente, se tergiversó totalmente. Pero Dios empezó a mover a sus siervos y cogió a Lutero y empezó a decirle: dígales los errores. Luego vino Calvino y vinieron otros hombres de Dios que empezaron a traer unas reformas. Amén, unas reformas, unos movimientos de reforma. Ya la iglesia no vivía en comunidad, vivían masas. Las masas que iban a la catedral, las masas que iban al Vaticano. Ya nadie se conocía con nadie. En la misa cada quien con lo suyo, y era un número más del montón, de los miles que iban al Vaticano. Ya no había una vida en comunidad, ya nadie le importaba lo de nadie, muy diferente a lo que Dios había establecido en su iglesia. Amén. Pero viene la reforma teológica. ¿Qué reforma Dios permitió? Esto es importante porque era el Espíritu Santo moviéndose. Una reforma teológica. Lutero dice: el purgatorio no existe. Miren, y le empezó a enseñar a la gente. Y le dijo a la gente, él trabajó para que la gente tuviera su Biblia, para que la gente tuviera acceso a la Biblia y no se dejara seguir engañando. Y él trabajó en eso. Y lo querían matar y todo porque se levantó contra el sistema, pero la gente le empezó a creer, y ahí surgen los que nos llaman los famosos protestantes, supuestamente, ¿sí? Protestantes, pero es que no es que sean protestantes, es que volvimos al original, volvimos a la palabra. Amén. Y esa fue una reforma bíblica que Dios trajo. Luego vino una reforma espiritual. Al principio de los años 1900, el Espíritu Santo descendió a los Estados Unidos de una forma muy parecida como la que se lee en el libro de los Hechos. Creo que en 1901, en Pensacola, allí en un lugar y en varios otros lugares, desciende el Espíritu Santo y la gente empieza a hablar en lenguas. Habían iglesias bautistas
que no creían en eso de hablar raro y sanar enfermos, no creían. Y a personas en esas iglesias vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y empezaron a ver milagros y a ver cosas sobrenaturales que ellos nunca habían visto. Tanto así que cuentan la historia que llegaron los bomberos a una de esas iglesias porque vieron que se estaba quemando allá donde se reúnen los evangélicos, esos panderetos. Llamen a los bomberos, están en un incendio. Y llegaron los bomberos y no era un incendio, era el Espíritu Santo. Y cuando pisaban ahí la cuadra y cerca listos para apagar el incendio, caían de rodillas llorando, arrepintiéndose delante del poder y de la presencia de Dios. Ese fue un avivamiento que existió, amén, existió. Había gente que empezaba a hablar raro 3 días y no podía hablar inglés porque sucedió allá. Y alguien se puso a investigar qué era lo que decía y resulta que estaba hablando en un dialecto chino y no podía hablar inglés. Pedía una cuchara y hablaba en chino. Ahí sí, como dicen, me hablan chino, no le entiendo. Sí, hablaban chino, literal. Entonces, ¿qué optaba la gente en ese avivamiento? Decirle: vamos a recoger plata y se va de misionero para China, porque algo Dios tiene con usted. Y efectivamente empezaron a salir misioneros a Colombia, llegaron en los 40, si no estoy mal, llegaron misioneros a Colombia, de allá de esos avivamientos, y empezaron a abrirse iglesias basadas en la reforma espiritual que Dios estaba trayendo. Amén. Parecido a lo que pasó con el libro de los Hechos. También vino persecución, parecido como lo que pasó en el libro de los Hechos. Los comunistas empezaron a matar cristianos tiempo después. Todo igual al libro de los Hechos. El Señor estaba renovando su iglesia al original. Él no dejó morir su iglesia frente a la tradición y ni la imposición del Estado con la iglesia, ni la unión del Estado con la iglesia. El Señor tenía su remanente y no dejó morir su iglesia, sus 7,000 que no habían doblado rodilla ante los Baales, que era esta tradición, esta iglesia. El Señor tenía a su pueblo, amén. Ahora, la última reforma en esta, recuerde que el tema de hoy es la evolución de la iglesia, ¿no? La última reforma es la estructural, que es la que estamos viviendo hoy. Para que todo esto se dé, todas estas reformas, la teológica y la espiritual se den, se requiere una reforma de estructura de la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio se volvió como una iglesia católica pequeñita, como una hermanita menor de la católica, ¿sí? De la tradición. ¿Por qué? Porque entonces está la tradición de ir el domingo, el culto del domingo. Ya no se llama misa, sino se llama culto, ¿sí? Las tradiciones, la religiosidad se infiltró en la iglesia cristiana por la falta de vivir el evangelio. Ya no se vivía el evangelio. Entonces aquí hoy en día hay iglesias grandes donde la gente se pone el disfraz de cristiano, pero cuando el lunes le toca madrugar y está en el trabajo, se quita el traje de cristiano y se pone el traje de grosero, de mentiroso, se pone el otro traje. Y así están las iglesias de hoy en día, porque no se vive el evangelio. Amén. Se requiere una reforma de estructura. Y la reforma de estructura tiene que ver primero en abrir espacios para que se mueva el Espíritu Santo. Primero, abrir espacios para que esos milagros pasen, cosas sobrenaturales. Amén. Aquí, por ejemplo, oramos los martes y le dije a los hermanos: si usted quiere llorar, levantar sus manos, lo que usted quiera hacer el martes es el día. Ahí tiene libertad para orar, para clamar. Amén. Hay que darle libertad al Espíritu Santo. También hay que tener espacios para
enfatizar en las relaciones entre nosotros, amén, de comunidad, de hermanos, amén. Y esos espacios son los grupos de paz, los grupos pequeños, amén. Son los grupos pequeños, donde usted está pendiente de su hermano. ¿Cómo llegaron los vicios a nuestras vidas, las vidas de algunos? ¿Acaso no fue en una relación con un amigo que le dijo: camine, mijo, eso no pasa nada, eso hágale que tranquilo? ¿Sí? ¿Acaso no fue que alguien se acercó a nosotros para lo malo? ¿Y por qué nosotros, teniendo lo bueno, no nos acercamos a los demás? Amén. Entonces, para eso son los grupos de paz. Se requiere una reforma en la estructura para que se fomenten las relaciones entre los hermanos, ¿sí? El evangelismo por medio de la oración, no por medio del megáfono y de gritar y coger a bibliazos. Llega a la casa y coge a bibliazos a todo el mundo: Satanás, sinvergüenza, levántese, no sé qué, y empieza ahí a bolear Biblia. No, es con oración. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora por ese esposo, ora por esa esposa: Señor, no quiero que llegue al infierno, no quiero que usted va orando. Amén. ¿Cuántos han orado por el esposo, por la esposa, por la familia? Amén. En oración está la clave, en oración. Por el hermano también de la iglesia. Amén. Entonces el evangelismo a través del poder de Dios en la oración. El discipulado, cambia la estructura del discipulado, de formar a otros. Amén. Entrar en un proceso, que usted sea de convicciones. Aquí, si usted viene a ver en qué se emociona, a ver, uy, el pastor dio un salto mortal, eso sí me gustó de la iglesia, esa borteleta que dio, ¿no? Que se llama, no sé, lo que, uy, el pastor compró una cosa de humo y salió así de un cable así bajando, y una pantalla, vea, se nos fundió ahí la pantalla, toca mirar a ver, y eso es espectacular, ¿no? Mejor dicho, si usted venía por eso, está en el lugar equivocado. Porque usted debe venir a este lugar porque quiere que Dios procese su vida. Amén. Que Dios transforme su vida. No se aburre de su vida igual. ¿Alguna vez no se aburrió de decir: bueno, el pecado qué? Yo quiero un cambio en mi vida, ¿no? Si ese es su deseo, está en el lugar correcto, porque usted entra en un proceso. Entonces se le enseña, usted tiene preguntas. Pastor, María es la mamá de Dios al fin, y usted pregunta, amén, y usted aprende, y usted conoce a su Dios directamente en lo que cree, y usted se vuelve un creyente de Dios, pero de convicciones, no de emociones, sino de ¿qué? De convicciones. Usted sabe lo que está, nadie le mete los dedos a la boca, como dicen por ahí, porque usted ha aprendido. Aquí le damos los cursos, muchos cursos, para que usted aprenda y pregunte y indague sobre Dios, amén, y entre en un proceso de crecimiento, de discipulado, amén. Esa estructura debe estar en la iglesia. Ahora, si se da esto, la iglesia va a crecer. En tercer lugar, la iglesia va a crecer no solo en cantidad, sino en fuerza. ¿Va a crecer en qué? En fuerza. Porque, hermanos, si nos ponemos a la tarea de ser como la iglesia primitiva, también el diablo va a ponerse a la tarea de perseguirnos como a la iglesia primitiva. Eso se lo aseguro. También Satanás se va a levantar y va a querer acabar con nosotros. Eso se lo aseguro, amén. Pero ahí está el picantico de la vida cristiana. ¿Sí ve que no es aburrida? Que es, como dicen por ahí los muchachos, duro con duro. Y si se para ahí un duro, pues más duro es el Señor que está con su pueblo, amén. Así decían cuando iban a pelear los pelados del colegio, ¿no? Ahí en la raya, ¿no? Decían por allí. Entonces,
Hermanos, si queremos ser la iglesia primitiva, el diablo le pone sueño, que no ore, que trabaje 18 horas al día, que de todo va a poner Satanás. Sépalo, amén. Hasta la familia se va a levantar. Eso se lo advirtió el Señor a sus apóstoles. Los enemigos serán los de su propia casa, para que usted no sea lo que Dios quiere que usted sea. Y en la misma casa el esposo, la esposa, ya va a ir allá, vale la plata a ese pastor ladrón, no sé qué, de todo lo que dicen de uno, ¿sí? Pero es Satanás, y usted no va a decir, ay, oiga, sí, no, pues, no oremos, no, pastor, no puede orar. Usted viera cómo me toca en el trabajo, no puede orar, ni un minuto, pastor. No, después del trabajo toca el desafío, pastor, el desafío después, y entonces, pastor, no, está terrible esta situación, no se puede orar, pastor. No, llamar a nadie, no, yo no puedo llamar a nadie. Oiga, ni un minutico para saludar a algún hermano, no, pastor, terrible, no, esos minutos están caros, a 100 pesos el minuto, no, pastor, eso está terrible. Así está la iglesia, y queremos ser la iglesia de los hechos, que dan su vida entera, y que no les importaba vender sus posesiones para ser iglesia, amén. No les importaba morir en el Coliseo romano, comidos por leones, niños, mujeres, comidos vivos por leones, no les importaba, con tal de cumplir el propósito de Dios y de predicar el evangelio. La iglesia está muy dormida, amén, muy facilista. La iglesia quiere todo que le den y no darle nada a Dios. Es más, pareciera que ni le importara si el esposo o la esposa se pierde por los siglos de los siglos al infierno y quemándose, como si no fuera una causa justa por la cual sacar un ayuno, por la cual empezar a orar, a clamar a Dios. No, mejor oro por plata o porque Dios me dé el carrito. ¿No le parece más importante un alma? ¿No deberíamos estar clamando por las almas? Amén. Así era la iglesia. Satanás se levantará y no nos debe dar miedo. Si estamos llevando a la iglesia Oreb hacia allá, hacia el avivamiento y hacia servirle al Señor, téngase de atrás, como dice por ahí. Amén. Pero no le dé miedo tampoco, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Alguien se puede volver cristiano y dice, desde que soy cristiano, ya en mi casa todo el mundo me alega, ya no tengo plata, ya esto. No, tranquilo, es buena señal. No es que el que se mueve en los aires no es Dios, es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Amén. Y nosotros llegamos con luz y dispersamos las tinieblas donde llega la iglesia. Amén. Pero es el enemigo. Ahora, la iglesia era fuerte. ¿Qué hizo la persecución? ¿La opacó? ¿La acabó? ¿Qué hizo la cuarentena? ¿Nos acabó? No. Bueno, algunos sí, ¿no? Algunos no volvieron ni por el internet, se volvieron a ver por nada, ¿sí? Pero la iglesia verdadera se fortaleció. Lo que a uno no lo mata, ¿qué? ¿Qué dice el dicho? Lo que a uno no lo mata, lo fortalece. Si usted persevera y soporta, va a ser fortalecido. Hechos 16, versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe, y aumentaban en número cada día. En vez de que se acabaran los cristianos, aumentaban en número y eran confirmados en la fe, se afirmaban en su fe, en la doctrina, estaban cada vez más seguros de decir yo creo que en Cristo. Eran fuertes en el amor como comunidad. Hechos 4:32, ahí lo dice, ya vamos terminando. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia se unió como uno solo.
Amén. Ya el pastor no tocaba decirle, hermano, llame, hermano, mire a ver, no ha vuelto. Ellos mismos se preocupaban unos por otros. Hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Qué le salió trabajo? ¿Cómo está de salud? ¿Qué ha pasado? Amén. Qué difícil es a un pastor, lo he visto, sacarle ese chip de la cabeza, que la iglesia es del pastor y que la labor de pastor es del pastor. La labor de hacer discípulos es solo del pastor. Y es difícil, todavía estoy luchando con eso. De decir, usted es pastor allá en la empresa, usted es evangelista allá en el trabajo, allá en su casa, aquí en la iglesia con sus hermanos. ¿Qué hacen qué pasa en las iglesias cuando alguien cae? Echarle el chisme al pastor. Pastor, no sabía quién vi por allá mal parqueado. Pastor, adivine. Y no cumplen su ministerio. Lo que dice la Biblia, edificaos los unos a los otros. Por eso crecía la iglesia, porque lo que yo no alcanzo a hacer, usted me ayuda. Si yo no llamé a un hermano, usted me ayuda. Y lo animó y le dio palabra y oró por él, y Dios lo usó, y usted lo formó y le dio el curso de discipulado y lo llevó hasta el bautismo. Amén. Entonces, si todos somos pastores, ¿será que no va a crecer la iglesia? Pero es que ese chip bendito que está ahí de todo el mundo del pastor allá, a ver, hágale pastor, a ver. Uy, pastor, su iglesia sí es pequeña. Uy, terrible, pastor. No tiene unción. ¿Qué le pasa, pastor? No, la labor de hacer discípulos es solo para los pastores. A toda la iglesia, a todos nosotros. Amén. Tenga la iniciativa, el pastor no se va a poner bravo. Pastor, qué pena es que llamé a 5 y oré por esos 5. ¿Será que el pastor se va a poner bravo? Se pone contento, lo felicita. Amén. Amén. Y la iglesia, nada. Toca que el pastor se invente algo para motivarlos a ver si hacemos la obra de Dios. Si hacemos la obra de Dios. Y no puede ser. No puede ser. Es indignante, yo creo, que delante de Dios que esas cosas pasen en su iglesia. Dice en Hechos 4:32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Vea la solución para la pobreza. Ese es el verdadero comunismo. Supuesto comunismo que nos ven. Pues aquí está. Ni un pobre. Vea cómo se logra. No había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según sus necesidades. Tremenda unidad, ¿no? Tremenda unidad. El concepto de propiedad privada quedó ahí. Éramos una familia, éramos uno. Aquí la hermana Argenis hacen camisetas muy bonitas, ¿no? De impresiones con versículos, ¿sí? ¿Por qué no ser unidad entre nosotros y comprarle a la hermana? La hermana también trabaja en camisetas, pijamas, una pijama bonita, ¿no, pastora? Pijamas, ¿sí? Vende ropa. Si va a comprar ropa, ¿por qué no entre nosotros? Pastor, algún hermano que venda ropa. Los hermanos Kevin, hermano Kevin, esos aguacates, súper, amén. Entonces, si usted va a hacer mercado, hablen con exacto, amén, hermano, amén. Si usted va a estucar,
Amén. Tiene el remedio que es. Amén. Entonces ahí está. ¿Por qué no somos familia? ¿Por qué no somos comunidad? Amén. Bueno, la hermana Adriana es enfermera. Si alguien le da el patatús o algo así, ahí está la hermana pendiente, ¿sí? ¿Sí? Amén. Entonces tenemos que vivir en el evangelio, vivir en comunidad. Amén. Sí. Amén. Amén, Kevin, muy bien, amén. Gloria a Dios, amén. Amén, amén, así es. Así es. Exacto. Y seguir. Sí, el hermano no lo ha soltado, ¿cierto? Que a veces ha ido allá y han charlado, ¿cierto? Ahí están. De él. Exactamente. Y ahí está María también, amén. Bienvenida, qué bendición, amén. Exacto. Entonces, esa es la labor, hermano. Esa es la labor. Eso es lo que debemos hacer. Bien, y para eso está la estructura de la iglesia, de los grupos de paz, del discipulado. Qué bueno que yo le diga, hermano, ¿va usted a dictarle este curso al hermanito que se sienta ahí? No lo vea como una carga, véalo como una oportunidad de que Dios lo use a usted. Y en la clase, de pronto ese alumno, usted ahí por internet a las 8 de la noche, porque no hay más tiempo, quedaron, bueno, a las 8 nos conectamos ahí en videollamada de WhatsApp o así, yo hago cursos así, llamada normal, por llamada, por solo audio. Y qué bueno que usted esté ahí y de pronto le empiecen a contar, oiga, sabe que estoy en problemas en la casa, y Dios le empiece a usar en medio del curso. Amén. Es una oportunidad para que Dios le use. Amén. No lo vea como una carga que el pastor le puso. Y sí se puede, sí hay tiempo, póngale cuidado. Amén. Solamente que tiene que orar para que el Señor eche fuera espíritu de desafío. Desafío es vos, el desafío es. Exacto, el desafío, las cosas sí hay tiempo, sí habrá tiempo. Amén, así es, así es. Así es. Bueno, entonces vamos a ver, ya para finalizar y orar, que la iglesia, bueno, creció en unidad, creció en predicación del evangelio, no se quedaban callados por todo lado. Felipe, hasta un etíope por allá le habló y se convirtió y se bautizó, y no se quedaban callados. Dios empezó a expandir el evangelio. Amén. Amén. Todo por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, aquí nosotros, ¿qué estructura tenemos en la iglesia? Tenemos los grupos de paz, grupos en las casas, grupos pequeños, en los cuales usted debe involucrarse en lo posible. Bueno, hay hermanos que el tiempo de verdad no da, pero por lo menos usted puede tener personas para formarles, darles cursos, cosas de Dios que usted sabe. Amén. Sobre la doctrina básica, prepararlos para el bautismo, para conocer más de Dios. Amén. Entonces usted puede hacerlo. ¿Se puede o no? Sí se puede, sí se puede. ¿Por qué no en el trabajo? Estoy esperando eso, que alguien me diga, pastor, deme 3 libritos de esos de seguridad, salvación, que en el trabajo a la hora del almuerzo ya tengo mi combo. Deme 3 y se los regalo a ellos. O pastor, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen? O dos cartillas de doctrina de discipulado, pastor, ¿cuánto valen? Tengo ya 5 allá en el trabajo a la hora del almuerzo, pastor. A ver, qué bueno, ¿no? Qué bendición que eso suceda. Amén.
En la estructura tenemos los grupos pequeños y Jesús usaba grupos pequeños, los grupos de paz. ¿Cómo se llaman acá? Grupos de paz, grupos pequeños en las casas o por internet también. Jesús usaba grupos pequeños. ¿Qué logró Jesús con esos grupos? ¿Cuántos eran del grupo de Jesús? 12, ¿no? Tenía sus 12, su combo, su grupo. Tenía los 12. Él les transmitió la misión para que ellos continuaran la labor que él hacía. Les dijo, alguna vez les va a tocar a ustedes tener su grupo de paz. Pedro, Juan, Jacobo, les va a tocar su grupo de paz. Van a tener ahí su gente. Es más, hasta iglesias van a fundar, les diría a ellos, amén. Entonces Él les enseñó. Él también cambió sus valores, los valores mundanos por valores bíblicos del reino, amén. Donde en el grupo de paz es un lugar propicio para aprender la Biblia aplicada, el amor fraternal, para aprender muchos valores, amén. Y se va a dar cuenta cuando usted forme parte de uno de esos grupos. Entonces se viven los valores bíblicos. Porque en el grupo de paz no es reunirse a tomar, es reunirse a ¿qué? A aprender valores, que es lo que hay acá, a evitarse dolores de cabeza, amén. Dios estableció un orden. Qué bueno si toda la gente viviera según el orden de Dios. Se casaba juicioso con su esposa, sus niños, alabando a Dios, buscando a Dios, relajada, una vida relajada, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero el hombre se enreda con el pecado. No, es que toca tener 3 y 4, es que toca tener la moza, es que toca allí, no. Dios dijo, evítense en dolores de cabeza y obedezcan los mandamientos, honren a sus padres, hagan esto y les irá bien, amén. Y tendrán larga vida, hasta viejitos, hasta salud van a tener, porque sin vicio ni nada, hasta salud, amén. Entonces, qué bueno eso, esos valores se viven en los grupos de paz, amén. Se enseña a ser comunidad, que ya lo hemos hablado. Se desarrollan los líderes por medio de la enseñanza y el entrenamiento para que actúen en el campo de batalla, amén. Entonces, si hay alguien que es tímido, pero le dicen en el grupo de paz ahí, a ver, lea un versículo, entonces lee el versículo y lo aplauden, ¿no? Hermanos líderes, toca aplaudir si algo. Lo aplauden, muy bien, hermano, gracias por compartirnos ese. Y él dice, uy, pude de leer el versículo. Entonces se va a animar también para hacer cosas allá en la empresa. Se va a animar para soltarse en otros contextos. ¿Amén o no amén? Amén. Así es. Amén. Exacto. Y Jesús fue ejemplo en los grupos pequeños. Amén. Fue ejemplo en los grupos pequeños. ¿Cómo son los grupos de paz? Rápidamente. ¿Qué se hace en un grupo de paz? A ver, hay 5 cosas que hacemos en un grupo de paz. El gel. ¿El gel qué es? Eso está en el versículo. No está ahí en ningún versículo. No dice gel en la Biblia, pero es algo que se hace para que entre en confianza, ¿sí? Para que no se sienta asustado, porque alguien le dice, por ejemplo, a María la vamos a invitar algún día a un grupo en una casa. Entonces de pronto diga, uy, esa gente será rara, ¿será que van a hacer algún rito extraño? Entonces el gel es para que María por el día que vaya se dé cuenta que no es nada raro, que entre en confianza. Entonces se hace como una actividad ahí de romper el hielo, ¿sí? Amén. Este sábado a las 6 de la tarde inauguramos esos grupos. Usted va a conocer y le invitamos a que venga el sábado aquí a la iglesia a las 6. Amén. De 6 a 7 no más, no se demora más. De 6 a 7
usted conoce otra gente, como si uno para el mundo era, ay, hay que conocer gente, hay que probar de todo, y para las cosas de Dios, pues arriésguete también, amén, ¿cierto? Hay que ser de mente abierta, dicen por ahí, ¿no? Pero para las cosas de Dios se le cerró la mente, se cerró el corazón, hay que conocer al Señor también, amén. Entonces, se hace el gel, que es una actividad, a veces con un solo tinto, ya entra en confianza, ya, eso no más, ¿sí? Con un solo, tómese un tinto, seamos amigos, le dicen, y usted ahí ya. El glorificar, sacamos un tiempo para glorificar a Dios a través de un testimonio. Dice un hermano, hermanos, quiero contar algo que Dios hizo en mi vida, para glorificar a Dios, o a través de una canción, se le canta a Dios en el grupo, o a través de un poema. Miren este poema tan bonito que saqué por internet y alguien lo comparte y lo lee para Dios. Amén, también, ¿por qué no? A través de una oración. Amén. También hacemos el crecer es la enseñanza de la Biblia, no solo se pasa bien, sino el crecer es la enseñanza, es participativa. No es usted 2 horas ahí viendo un señor hable y hable y usted le cogió el sueño. No, tras de que es en una sala de pronto y bien cómoda la sala y el señor hable y si habla pasito, porque hermanos, el señor no, a los 10 minutos ya está dormido en tremendo sofá, ¿cierto? Le coge el sueño, es participativo. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Qué piensa de este versículo? Y usted opina. Usted lee ahí, hermano, ayúdenos a leer ahí un versículo y usted está pendiente y despierto y participando y es interesante lo que usted piensa en ese grupo. Quizá aquí en la iglesia no tanto se dé el espacio, pero en los grupos de paz usted opina, usted habla, amén. Es bueno por eso, el crecer. El animar es animarnos unos a otros, es orar por las peticiones, por las necesidades que hay ahí en el grupo, y es dar una palabra, un versículo que anime al hermano. Entonces le dice, hermano, por ejemplo, hermano Ernesto va a traernos un animar, el animar. Entonces el hermano Ernesto nos dice, hermanos, hay un salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo los animo a que confíen en ese buen pastor y si hay necesidades, y ahí da una palabra de ánimo, amén. Y cierra con broche de oro el hermano Ernesto y dice, y oremos por las necesidades. ¿Quién tiene alguna necesidad? Y se ora, amén. Y Dios hace cosas. Y el ir no es de irse ya, ir de irse no. Antes de irse se recoge la ofrenda. ¿Por qué se llama ir? Porque a través de la ofrenda podemos seguir yendo en el sentido de hacer la obra de Dios. Podemos pagar el arriendo, ¿sí? 500 pesos sirven 500 para reunir, para pagar los gastos de la iglesia, amén. Entonces eso es el ir, el aportar para ir y predicar el evangelio. Y se da algún anuncio importante. ¿Por qué no en un grupo decir, bueno, los caballeros, ahí hermano Fernando y Ernesto dicen, bueno, este sábado vamos a ver una película cristiana, no vamos a tener nada de esto sino una película también. O las hermanas, la hermana Mari dice ahí a su combo, a su gente, dice, hermanas, nos vemos en la heladería hielo partido, allá nos vemos en la heladería y vamos a comer helado ese día. Y esa es la reunión, se fueron a comer helado y ya, amén. Está bien, es vivir en comunidad hasta que usted tenga inclusive amigas, amigos que teman a Dios con valores, gente buena, amén. Porque uno rodeado de personas malas, rodéese de gente buena también, amén. Y verá que el que anda con la miel, algo se le va a pegar, amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a asumir este desafío, amén, de los grupos de paz. Hay grupo de paz de jóvenes, está invitado Kevin y María,
pues el pastor es el que está encargado con los jóvenes. Entonces yo les diré cómo nos reunimos, cuándo, una horita y compartimos, amén. Entonces ahí están invitados los jóvenes. Hay de caballeros, ¿sí? El hermano Fernando tiene su combo con el hermano Ernesto, está el hermano Brian, se van a reunir. El hermano Alexander Castro también tiene su gente y nos vamos a reunir, amén. Las mujeres, hay un grupo con la hermana Gloria y la hermana Rosa, ¿sí? Hay un grupo, otro grupo con la hermana Mari y la hermana Flor. Entonces vamos vea que eso es lo bonito del evangelio. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quiere que su evangelio no sea tan aburrido como ir a una misa? Pues involúcrese, sea amigo, sea hermano, haga la obra de Dios y verá que le va a coger el sabor a la vida cristiana, amén. El sábado, 6 de la tarde, ¿quiénes ya saben que van a venir? Yo vengo porque soy el pastor, ¿no? Me toca venir, amén. Los que no saben todavía, vengan, órele a Dios para que le apareje el tiempo en el trabajo, saque esa horita. Yo sé que no le va a restar, le va a sumar a su vida, va a ser algo bueno. Propóngase y verá que Dios le va a aparejar todas las cosas para que esté reunido, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esta labor que vamos a empezar a implementar en la iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser la iglesia de Hechos, seguir escribiendo la historia como Hechos 29, Señor, pero sabemos que el enemigo se va a levantar. Señor, ya lo sabemos de antemano, Señor. Si la iglesia se dispone a ser discípulos, el enemigo es tocado, el enemigo es incomodado, Señor, pero no nos importa, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, Padre, y vamos a negarnos a nosotros mismos, Señor, y vamos a dejar nuestros complejos, nuestros prejuicios, Señor, y vamos a servirte. Úsame, Señor, en la empresa, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, Señor. Oh Padre, mira cuánta gente tiene sabiduría, cuánta gente que está en esta mañana, en este lugar, en estas sillas, tiene cosas de Dios, tiene presencia de Dios, Señor. Mira cuántos hermanos que ahorita están aquí en este momento y tienen consejos sabios y están ahí pasando desapercibidos entre la congregación, entre otros jóvenes que podrían ser orientados, que podrían ser escuchados, que podrían ser animados, entre otras mujeres que podrían tener un buen consejo, Señor. Padre, que se despierte nuestro corazón y la iglesia, Señor, para servirte. Mira los grupos de paz, Señor. Mira las personas que tú estás trayendo a la iglesia. Mira a María, Señor. Yo sé que tú le amas, Padre. Yo sé que tienes cosas buenas para su vida, que quieres lo mejor para ella, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que aquí se viva, Señor, esa presencia tuya, el evangelio. Danos compasión, como lo hemos aprendido en este congreso, en los días pasados. Que de la compasión por los perdidos, que de los miles y miles que cada instante se pierden, Señor. Despiértanos, ayúdanos a hacer la obra, Señor. Ayúdanos a hacer la obra, Padre. Te lo pedimos, Señor. Negarnos a nosotros mismos, en negar nuestros complejos, en negar nuestros prejuicios y decirte, Señor, solo tu unción muévase en mi vida, solo tu presencia, menos de mí, más de ti, Señor. Oh Padre, a partir de este momento no queremos poner más excusas, no queremos poner más trabas, Señor, para que seamos la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Aquí estamos,
respáldanos, llénanos, Señor, y bendice esta obra que ha iniciado en años anteriores, pero que hoy comienza una nueva etapa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Puede tomar lo que ha traído para el Señor a su casa, su ofrenda, su diezmo, su donación, póngale el nombre que quiera, pero lo que haya traído para Dios y que sirve para pagar el arriendo y pagar las cosas de la iglesia, preséntelo delante de Dios, no por obligación, sino con gratitud. Dígale: Señor, gracias porque esta semana me diste salud para trabajar. Señor, porque me ayudaste en el trabajo, y de lo que tú me das, Señor, yo quiero darte algo, Señor, en respuesta a la gratitud que tengo, Señor, por ti. Padre, el que no tiene trabajo, provéele trabajo. Trae bendición económica, Señor, a tu pueblo, a las familias, a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, podemos pasar aquí adelante y dejamos ahí en la cajita. Amén. Bueno, mis hermanos, el Viernes Santo, ¿no? Todos los días son santos, ¿no? Dicen que es prohibido trabajar, dicen por ahí, ¿no? Aunque no, la Biblia no lo dice. Pero el viernes están invitados a las 4 de la tarde en este lugar, amén. El viernes a las 4 de la tarde. ¿Cuántos saben que ya saben que ya pueden venir? Si no pasa algo. Bienvenidos a nuestro gran congreso de la iglesia Oreb Bosa 2021. Somos Hechos 29. Entonces, el viernes a las 4 vamos Nuestra iglesia Oreb Bosa es una iglesia que nació en el corazón de Dios con el firme propósito de que cada persona sea salva y encuentre el propósito de su vida. Jeremías 29:11. El domingo celebramos que Cristo resucitó. Amén. Nuestra visión, no se lo puede perder, la comunidad cristiana Oreb Bosa, Centro de Adoración, es una iglesia de sana doctrina encargada de hacer que las familias establezcan una relación con Dios, equipándolas con herramientas que les permitan descubrir su propósito, formándose como discípulos de Jesucristo e instrumentos para la extensión del reino de Dios en la tierra. El próximo domingo tenemos como misión restaurar a la familia por medio de la enseñanza bíblica, el discipulado, la manifestación de los carismas o dones del Espíritu y en el desarrollo de la paternidad espiritual. Asimismo, conducirla para que llegue al conocimiento de Cristo y establezca una relación íntima con Dios. Efesios 3, 17 al 19. Miércoles estamos dando estudios bíblicos. Reciban un abrazo fraternal de sus pastores Carlos y Sandy Rosa. Dios les bendiga. Iglesia Oreb Bosa se llama. Búsquenos ahí por el Facebook. Iglesia Oreb Bosa por YouTube también. Entonces búsquenos, ahí hay enseñanza, hay un programa para niños que tenemos que es famoso, el programa de la pastora Sandy, ¿sí? Ya es famoso ese programa. Entonces hay cosas para que usted esté conectado ahí con Dios. Hay el tiempo con Dios todos los días a las 7:30 de la mañana por el Facebook. Hay estudios todos los días. Usted se despierta en la página, ahí está el devocional todos los días. ¿Amén? Bueno, hay muchas cosas